Listo, les comparto la pantalla, un segundo. Me pasó la presentación. Ok, vamos a continuar con lo que estábamos viendo ayer. Si se acuerdan, pues la idea era justo empezar a plantear las ecuaciones de verosimilitud para el caso de los modelos log lineales, que son modelos donde suponemos que el output es de tipo conteo, con una distribución Poisson, y en el cual pues lo que comentábamos es que lo podemos ver como una descomposición del valor esperado, perdón, basándome en un conjunto de parámetros, ¿no? Que vendrían siendo las interacciones que nosotros vamos a tener dentro del modelo. Ahí, bueno, hablábamos de un modelo particular que nos iba a interesar, que son los de tipo jerárquico, que son aquellos en donde los parámetros que vamos a tener aquí se van a poder definir a través de una clase generadora que vendría siendo, digamos, como que un conjunto que tiene subconjuntos que nos indicarían exactamente cuáles son los parámetros que vamos a tener, y en ese caso pues podemos escribir al modelo de forma sencilla, simplemente diciendo que es un modelo Poisson y quién es la clase generadora. Ahora aquí, desde el punto de vista de estos modelos, tenemos un caso particular que es el modelo saturado, que es un modelo que tiene un ajuste perfecto y que corresponde al modelo donde tenemos todas las interacciones posibles entre las variables, ¿no? O sea, si tienes 5 variables, pues tienes la interacción de esas 5 y todas las interacciones de orden inferior. Entonces, ese modelo pues se puede utilizar como una referencia, pero bueno, en particular en el caso de la parte de plantear a nuestras ecuaciones de verosimilitud, pues íbamos a trabajar sin perder generalidad sobre algo parecido a ese modelo saturado y donde justo íbamos a tener pues la distribución, que es la distribución de los conteos que tenemos asociado a una tabla de contingencia o en general pues a un conjunto de variables cualitativas, ¿no? Que son de tipo categórico y que entonces pues para cada combinación posible tenemos el número de observaciones. La distribución Poisson pues tiene la característica de que su parámetro coincide con el valor esperado, en este caso el valor esperado para una celda particular, y que tiene esta fórmula. De ahí nosotros obteníamos, pensando que cada una de las celdas son independientes, nuestra verosimilitud y por lo tanto la log verosimilitud, que viene siendo estos valores pero en escala logarítmica. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos que hacer es aplicar el logaritmo dentro de pues, nuestra verosimilitud. Y justo lo que decíamos es que sin importar la distribución, que fuera Poisson o que fuera de otro tipo, bueno, otro tipo más bien sería la multinomial, no es que haya otros tipos. Justo la verosimilitud y el logaritmo en particular va a tener esta forma que vamos a estar viendo aquí, y donde entonces empezamos a decir cómo íbamos a poder expresar esto ya en términos de los parámetros, sustituyendo el logaritmo de MI por la descomposición que justo tenía arriba, en donde estábamos hablando de cómo el logaritmo de MI nos queda en términos de parámetros. Bueno, que en realidad ahí lo estamos planteando en términos de esta. Y bueno, justo ahí nos habíamos quedado porque digamos que teníamos la verosimilitud como esta expresión que estamos viendo ahí, en la cual pues sustituimos el logaritmo de MI por esta suma, y en el caso de la MI pues la sustituimos por la exponencial de la misma suma. Ahora aquí importante, porque va a salir dentro de la fórmula que vamos a obtener,
habíamos hablado de una notación que era la de los conteos marginales, que vienen siendo los conteos que tendríamos cuando sumamos sobre todos los valores que tendríamos de las celdas, excepto las variables de interés, las que se encuentran en A, en particular cuando toman el valor IA. Entonces, bueno, decíamos que esta fórmula es equivalente a esta otra fórmula. Pero bueno, eso nos había faltado pues ver por qué era cierto, ¿no? Que ambas fórmulas se podían ver como algo equivalente. Entonces, bueno, justo el segundo sumando es exactamente igual, entonces ese no pasa nada. El primero sumando es el que tenemos que ver. Y decíamos que, bueno, desde el punto de vista de que estas sumas son sumas que pues son sobre índices finitos, pues podemos intercambiarlas, que digamos que es el primer paso que hicimos aquí. Pero lo que nos falta por ver es por qué esta parte que nosotros tenemos de este lado corresponde a esta suma de NAs y As por UA y A que tenemos aquí. Porque justo aquí estás hablando de los conteos marginales para las celdas que se encuentran, perdón, para las variables que se encuentran en A, en los valores de las celdas con valores IA. Entonces, bueno, ¿por qué esta igualdad es cierta? Pues bueno, aquí, pues, digamos, si lo vemos desde el punto de vista de tratar de ver la igualdad, si se cumple, realmente el primer sumando, o sea, la primer suma, pues es igual, ¿no? Y pues es igual sobre quién sumamos. La parte diferente, pues más bien es la que tiene que ver con esto, ¿no? Esta parte de aquí, acá la estamos reemplazando por esta suma de acá. O sea, la suma de los conteos observados por celda, considerando todas las celdas posibles, multiplicada por el parámetro de esta interacción, que depende de los valores que se encuentran en A, digo, de las variables que se encuentran en A y de los valores que se encuentran en IA. Esto de aquí justo correspondería a esto, bueno, se supone. Y bueno, justo para ello pues podemos justificarlo, ¿no? Es más fácil verlo con un ejemplo sencillo para ver más o menos cómo se vería esto. O sea, vamos a ver quién es este UAIA, NAIA, ¿no? Primero. Y vamos a ver un ejemplo sencillo donde la A fuera X y Y, nada más, ¿no? O sea, como si tuviéramos una interacción entre X y Y. Tenemos solo tres variables, X, Y y Z. Entonces, UAIA es la interacción entre X y Y en los valores X, Y. Y bueno, en el caso de Z, pues estamos suponiendo que tiene L niveles diferentes. Si queremos saber quién es UAIA, NAIA, pues en este caso particular sería UXY y luego la suma marginal para los valores XY minúscula en las variables XY mayúscula. Esto es equivalente a que nosotros estaríamos sumando los valores sobre todas las celdas posibles, tomando en cuenta pues lo que no tengo aquí adentro, que es la Z, ¿no? Para la suma. Y pues es el mismo, ¿no? Si nosotros desarrollamos esta suma, pues sería como que correr este índice sobre todos los posibles valores, suponiendo que fueran L, pues aquí nos movemos sobre los L valores de las Ns. Entonces tenemos NXY1, NXY2 y así sucesivamente. Y la UXY pues siempre va a ser la misma. Ahora, aquí lo que yo quiero es sumar esto sobre todas las IAs. Entonces, ¿qué pasa si sumo sobre todas las IAs? O sea, ahí lo que tú estás diciendo es, bueno, ahora lo que tienes que hacer es sumar sobre todos los valores posibles que pueden tomar las variables en ese conteo marginal. Aquí en particular, pues justo, ¿no? O sea, el conteo marginal tiene los valores justo que estamos queriendo aquí usar, ¿no? NX y XY, que ya vimos que es esta suma de acá. Entonces, si queremos el conteo marginal, pues lo que tenemos que hacer es sumar sobre todas las XY posibles. O sea, digamos que lo que estamos haciendo es sumar sobre todos los posibles valores IA, ¿no? Que sería sumar sobre todas las XY que tenemos. Ahora, aquí, si ustedes se fijan, esto que estamos haciendo, pues realmente, al momento que nosotros lo vemos, ya sería como que sumar todos los posibles índices, ¿no? Porque bueno, el tercer índice, pues lo estamos sumando acá, que es el que tenemos acá, ¿no? O sea, 1, 2 hasta L. Luego al sumar sobre todos los XY,
pues estamos sumando los dos primeros subíndices, y entonces lo que tenemos es que en realidad esto que nosotros estamos haciendo es una suma sobre los tres índices posibles, que justo es lo que nos dice la NI, ¿no? Sumada sobre todas las I's, porque justo lo que estamos viendo es que estamos sumando sobre todas las celdas. Entonces, bueno, justo, ¿no? Esta justificación es la que nos puede indicar de alguna manera por qué se está dando esto que tenemos aquí, ¿no? Que la suma de las NI por los parámetros UA y A pues corresponde a la suma de las N y A's sobre todos los UA's y A's, ¿no? Entonces, teniendo esto, nos regresamos y entonces como consecuencia, digamos que este y este pues, son iguales, entonces si lo sumamos sobre la A, que son todos los posibles elementos de nuestro modelo, pues entonces esto se sigue cumpliendo y por lo tanto pues nos podemos regresar hasta esto que teníamos acá, ¿no? Y entonces ver que efectivamente estas dobles sumas son exactamente estos valores que tenemos acá y de ahí pues nosotros tendríamos que nuestra ecuación de verosimilitud la podemos expresar así. Ahora esta expresión a propósito se dejó así porque de ahí va a ser más fácil que resolvamos las ecuaciones de verosimilitud, que es al final lo que nosotros queremos hacer. Entonces, bueno, lo que realmente uno quiere hacer pues, es encontrar cuáles son las ecuaciones que se obtendrían una vez que nosotros pues, derivamos esta ecuación de la verosimilitud con respecto a cada uno de los parámetros, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí pues ya llegamos a quién es la verosimilitud que vamos a estar estudiando, o la log-verosimilitud. Y bueno, aquí lo puse en términos del modelo saturado, pero en realidad el modelo es lo de menos. Al final lo que nosotros tenemos es que esto mismo se puede repetir cuando nosotros estamos sumando sobre parámetros específicos. Por ejemplo, en un modelo jerárquico, pues ahí sería la suma sobre todos los valores estos que teníamos dentro de K, que es el conjunto de todos los subconjuntos de los elementos en la clase generadora. Entonces, bueno, o sea, no importa sobre quién se esté sumando, la verosimilitud es igual. Y entonces, bueno, al final tenemos el mismo tipo de expresión que estábamos viendo, solo cambiaría las sumas. Salvo eso, pues, digamos, no habría una diferencia. Entonces, bueno, de aquí nosotros, pues ya estamos como que en el paso donde podemos empezar a, ahora sí, hacer el cálculo de quiénes son las ecuaciones de verosimilitud. Entonces, ya sabemos que tenemos este tipo de sumas. Digo, aquí yo ya le puse explícito A que pertenece acá, para que pues estamos trabajando sobre los modelos que son jerárquicos, que son realmente sobre los que se trabaja más. Y entonces, bueno, aquí estamos sumando sobre, justo como comentaba, ¿no? Ese conjunto que está formado por todos los subconjuntos que se obtienen de los elementos en nuestra clase generadora. Ya tenemos esta cosa y de aquí pues hay que derivar con respecto a cada parámetro. Cada parámetro pues es cada UA y A, ¿no? Entonces tenemos que derivar, igualar a 0 y esas son nuestras ecuaciones de verosimilitud. Ahora aquí en este caso particular, si yo quiero derivar con respecto al parámetro, pues es con respecto a una UA específica que toma un valor IA específico. Es como cuando estamos nosotros haciendo una derivada, ¿no? Sobre nuestras betas y nuestra regresión, pues hace exactamente lo mismo. Aquí al momento de derivar con respecto a UA y A, digamos que todo va a ser constante, excepto este término que tiene a UA y A. Digamos que de esta suma, lo único que sobreviviría al momento de derivar, pues es la NA que tenemos acá. Todas las otras derivadas, pues me estarían dando 0, ¿no? Porque estoy derivando con respecto a UA y A, y solo está el elemento NA junto a ese parámetro. Entonces, bueno, de este lado tenemos eso. Luego de este otro lado, pues tenemos que hacer algo parecido. Tenemos que hacer una derivada con respecto a UA y A. Entonces, bueno, aquí otra vez, ¿no? Aplicaríamos la regla de la cadena. Y entonces aquí lo que va a sobrevivir como parte de los parámetros, pues van a ser todas aquellas celdas en las cuales en las variables que corresponderían a las que se encuentran contenidas en A, toman el valor IA, que es lo que me está dando esta notación. O sea, digamos que todas las demás celdas pues no presentan a UA y A y por lo tanto pues, se van a ir a 0.
Sin embargo, todas aquellas celdas donde sí coincidan los valores de las variables dentro del conjunto A con IA, pues esas sí se conservan. Entonces, lo que vamos a tener, pues la regla de la cadena nos va a decir que la exponencial de esta suma, esa se queda igual, nada más le cambié a J para entender bien de dónde estamos corriendo en esta suma. Y bueno, eso pues es la exponencial. Y luego en la parte de la derivada con respecto a U y A, pues nos va a quedar una constante, ¿no? Entonces justo por eso tiene esta forma. Es decir, estamos sumando solamente sobre algunas celdas. ¿Cuáles? Las que tenemos que tienen valores IA específicos para esas variables que nos están interesando, las de A. Pero bueno, resulta que esto que tenemos aquí, digo, no es nada diferente a nuestro modelito que ya teníamos originalmente. El modelo, como lo habíamos expresado, pues sería como algo de este estilo, ¿no? Entonces, en realidad, MI lo podemos ver como la exponencial de esta suma de las U y A's sobre las A's que pertenecen acá. Entonces, justo lo que yo tengo aquí abajo, esto que tengo aquí, son esas M's, ¿no? O sea, es el valor esperado, ¿no? Que lo descompusimos de acuerdo a los parámetros, ¿no? Lo tenemos en el modelo original con su logaritmo del valor esperado, pero bueno, aquí es simplemente el despeje. Pero bueno, resulta que esto de aquí es justo entonces el valor esperado, ¿no? Que tenemos para la celda particular, en este caso la celda J. Y entonces lo que estamos nosotros teniendo, una vez que reemplazo este valor de mj en lugar de esta exponencial, es que estamos teniendo que la suma marginal, que tenemos como el NAIA de los valores observados, va a ser, bueno, antes de ese paso, ¿no? Menos esta suma sobre todos los valores esperados sobre aquellas celdas que pues tienen el valor exactamente IA. Esto correspondería a el conteo igual marginal, pero esperado, ¿no? Que tendríamos para cuando las variables están tomando el valor IA. Y entonces lo que me está diciendo mi ecuación de verosimilitud es que tenga que igualar los conteos observados marginales con los conteos esperados marginales. Esto lo tenemos que hacer para todos los elementos que se encuentran dentro de K, que es ese conjunto que se obtiene a partir de la clase generadora, y lo tenemos que hacer también para todos los posibles valores que podrían tomar estos conteos marginales. Si nosotros observamos o podemos obtener conteos esperados que resuelvan esto para todas las posibilidades de A's y todas las posibilidades de valores de las variables, entonces esas serían las soluciones, digamos, correspondientes a estimadores máximo verosímiles. Y entonces estamos igualando la suma observada marginal con la suma esperada marginal. En este caso, pues, basándome en la distribución Poisson. Como les decía, este tipo de como ecuación que aquí estamos planteando no es nada más exclusivo de este tipo de regresión, la Poisson. Vamos a ver en otros tipos de regresiones que en general se van a tener ecuaciones de verosimilitud de este estilo, donde se van a estar haciendo como que igualdades de sumas observadas que tenemos bajo los datos y sumas esperadas que tendríamos bajo el modelo, más o menos como aquí. Y entonces tendríamos un sistema de ecuaciones que tendríamos que resolver para encontrar las ecuaciones, perdón, los estimadores máximo verosímiles, ¿no? Entonces, bueno, en particular, resulta que cuando estamos hablando como aquí de que K corresponde a pues algo que se deriva de una clase generadora y que proviene de un modelo jerárquico, pues si nosotros resolvemos esto de los conteos observados marginales igual a los conteos esperados marginales para todos los elementos de las clases generadoras, eso es suficiente para resolverlos de todos los elementos que se encuentran en K. Digamos que solamente con los que tenemos como estos que generan al modelo y ver la solución que satisfaga que los conteos observados marginales y los esperados marginales coincidan, ya con eso se tendrían todos los que necesitamos, ¿no? Digamos que hay como redundancia en algunas de las ecuaciones que tenemos que resolver, porque digamos que ya que resuelves
de la clase generadora, automáticamente se resuelven las que tendríamos de los elementos que forman parte de subconjuntos, ¿no? De cada uno de los elementos de la clase. Entonces, bueno, ¿cómo se vería esto, por ejemplo, en nuestro caso particular de nuestro modelo con 3 variables y cuya clase generadora es x, y, z, ¿no? Entonces, lo que te diría este caso particular de modelo es que el conteo observado marginal para xy, que es este elemento de la clase generadora, debería de coincidir con el conteo esperado marginal, igual para los mismos elementos xy. Y lo mismo con el yz. Entonces, si nosotros lográramos encontrar conteos que se tuvieran en la tablita de contingencia que satisfacieran que los valores reales que nosotros tenemos y valores que inventemos para las distintas posibilidades de valores por celda y que satisfagan estas dos cosas, ya tendrías los estimadores máximo verosímil. Entonces, bueno, en este caso particular, pues podemos ver más detalle de qué es de lo que estamos hablando. Pues NXY y XY justo corresponde al conteo marginal, que sería sumar los conteos observados sobre todas las celdas sobre la variable que no tenemos aquí, que sería la z, que sería o en la notación punto que usábamos en diseño experimental, pues estamos sumando sobre este tercer elemento, ¿no? Que pues sería el que nosotros estamos calculando para nuestra suma marginal. Y algo parecido, pues en términos del conteo esperado, ¿no? Y bueno, justo, ¿no? O sea, aquí nosotros pues, vamos a tener este tipo de ecuaciones de verosimilitud que tendríamos que resolver, aquí en particular, tanto para XY como para YZ. Y ya teniendo cuáles son las soluciones, las M's, que tú pudieras inventarlas o hacerlas a través de un proceso iterativo, pues ya dirías, bueno, si encuentro cuáles realmente satisfacen esto, pues entonces ya estoy frente a los estimadores máximo verosímiles. Ahora, aquí ya cuando estamos encontrando la solución, pues justo como siempre se hace en estadística, pues ya vamos a tener los valores estimados bajo el modelo, digamos, suponiendo que estamos bajo el modelo de máxima verosimilitud, pues son nuestras M gorros, que serían los conteos esperados, estimados, que tú tendrías bajo el modelo, ¿no? Para cada una de las celdas de la tabla de contingencia, en este caso la tabla que tiene 3 variables. Entonces, pues realmente con la notación punto, pues lo estamos viendo también como algo de este estilo. Si igualas nxy punto con m, aquí le estoy poniendo el gorrito porque sería el del estimador máximo verosímil, m gorrito xy punto, y haces algo similar para yz, pues entonces ya tienes tus estimadores que buscas. Ahora, aquí, ¿cómo le hace uno, no? Para encontrar esos valores. Entonces, como les decía, es un proceso iterativo, ¿no? Que de alguna manera lo que tratamos de encontrar son justo estos valores de las M's gorrosis, o sea, el conteo esperado para cada celda posible. Y entonces querríamos que satisfagas cada una de las ecuaciones que salen como parte de las ecuaciones de verosimilitud. Y bueno, como en todo lo que se hace en general en estadística y en general en análisis de datos, pues realmente es bastante complejo. En la mayoría de los casos, pues es muy difícil encontrar expresiones cerradas, ¿no? Que resuelvan estas ecuaciones. O sea, por ejemplo, en los estimadores que tenían que ver con la parte de la distribución normal, pues ahí sí teníamos nuestras betas gorros, ¿no? Que era x', x a la menos 1 por x', y. Sin embargo, aquí en este caso, pues más bien el proceso va a ser iterativo y pues no vamos a obtener una expresión cerrada. Aquí, ¿cómo serían las expresiones cerradas? Bueno, sería, por ejemplo, el poder estimar m gorro i a partir de los valores que tenemos observados con una formulita, ¿no? Y que te diga, bueno, si tú sumas los valores de las n's sobre estos valores posibles y los divides entre tal valor que también depende de las n's, pues ya, este es tu estimador. O sea, eso es lo que nosotros no vamos a tener. Entonces aquí se usan métodos iterativos. Digamos que específicamente, aquí cuando históricamente se crearon estos modelos, pues la idea era justo como ir jugando, ¿no? Con estos conteos que nosotros íbamos a sugerir
para que poco a poco las sumas marginales de cada una de las ecuaciones se fueran satisfaciendo. A ese ajuste se le llamaba IPF, Iterative Proportional Fitting, y justo lo que trataba de hacer era encontrar pues en algún punto que se llegara a un equilibrio donde se resolvieran todas las ecuaciones posibles. Sin embargo, bueno, ya más actual, pues es esta parte de que pues una distribución Poisson y el modelo asociado pues forma parte del modelo lineal generalizado, de los modelos lineales generalizados, y por lo tanto pues podemos utilizar algunos de los métodos que se usan para ese tipo de, pues digamos, de modelos, ¿no? Ya en general. Ahí tenemos dos métodos en particular, que es el método de Newton-Raphson y el método de Fisher. Son dos métodos, siguen siendo numéricos, porque como les digo, no va a haber solución exacta, que pues van resolviendo las ecuaciones de verosimilitud. Ahora, estos métodos lo que hacen es justo por la complicación de cómo va a encontrarse la verosimilitud, es como que iterativamente resolver para obtener los óptimos a través de aproximar la función complicada, que es la verosimilitud, con series de Taylor. Entonces podemos usar una serie de Taylor, por ejemplo, de primero o de segundo orden, y así hacer una aproximación de una función, y con esa función aproximada hacer una optimización, y de ahí es de donde salió el proceso iterativo. En particular, Newton-Raphson y Fisher son métodos que se basan en aproximaciones de segundo orden de Taylor, ¿no? Entonces, digo, nada más esto como breviario, pues aproximaciones de primer orden podrían ser cosas como un método iterativo que se usa mucho en Deep Learning, que es descenso al gradiente, ¿no? Que básicamente es esta idea, ¿no? De que vamos a ir aproximando a nuestra función y su óptimo numéricamente a través de la primera derivada, que viene siendo igual como una aproximación de primer orden, ¿no? De series de Taylor. Entonces, bueno, con estos métodos, pues ya vamos a tener, a diferencia de lo que teníamos acá arriba, perdón, acá arriba con estas ecuaciones de verosimilitud, en las cuales pues realmente lo que estamos obteniendo son los conteos esperados bajo el modelo, digamos ya el óptimo. En los métodos estos de Newton-Raphson o Fisher, lo que se hace es obtener los parámetros óptimos, ¿no? O sea, en el caso particular de ese modelo, las U-gorros, ¿no? Esas U-gorros, pues ya teniéndolas, pues ya también puedes estimar evidentemente las M's, porque pues, es una función de las U-gorros. O sea, es otra manera de hacer el proceso de estimación. O sea, numéricamente pues van a tender a hacer obviamente valores similares con ambos métodos. De hecho, con los tres métodos, Newton, Raphson, Fisher y el otro método, el de Iterative Proportional Fitting. Pero, bueno, eso justo por lo mismo de que son métodos iterativos, pues va a ser más visible conforme tengamos más observaciones, ¿no? Y entonces los valores, pues con todas las distintas posibilidades de métodos de optimización, pues van a ser exactamente las mismas. Y de hecho, bueno, estos métodos de Newton, Raphson o de Fisher, se puede demostrar que en el caso particular de que aplicas un tipo de liga asociada al parámetro natural, como la logarítmica que nosotros aplicamos, nos va a generar unas ecuaciones de verosimilitud que van a tener más o menos este tipo de estructura, donde estamos haciendo esas donde estamos igualando los valores observados marginales con los valores esperados marginales. Entonces, bueno, justo, ¿no? Aquí lo que quiero mostrarles, pues es un ejemplito sencillito, donde sí existe una solución cerrada. Es decir, yo sí puedo calcular m gorro i de forma sencilla y va a ser una fórmula que depende de los n's, o sea, de los valores reales observados. Y justo para ello, pues vamos a ver el ejemplo más sencillo posible, ¿no? Que sería cuando solamente estamos estudiando a dos variables, x y y. O sea, en lugar de que tengamos muchas variables, 3, 4, 5 o más, que las tablas de contingencia y la anotación que he estado usando, pues justo la idea era esa, ¿no? Que pudiera usarse para
el número de variables que se quisiera. Aquí solamente vamos a suponer que hay 2. Y vamos a tener un modelo que sería un modelo igual jerárquico con clase generadora X solita y Y solita. Entonces, bueno, podemos escribir de forma explícita el modelo como que el logaritmo esperado de una celda XY es el término constante más UX porque se encuentra más UY porque se encuentra ¿no? Y esto pues es para todos los posibles valores de X, o sea, para todos los niveles que tenga X y para todos los niveles que tenga Y, como aquí. Entonces, bueno, justo este modelo en particular, ahorita más o menos voy explicando por qué, corresponde a independencia entre las dos variables, o sea que X es independiente de Y, nos estaría indicando eso. Y bueno, un poquito como para justificar de dónde viene esa afirmación de que corresponde a independencia, supongamos por un momento que la distribución es una distribución de tipo multinomial. Ya sabemos que en tablas de contingencia pues tiene sentido y que en ese caso la distribución multinomial se aplica cuando ya tenemos el tamaño de la muestra, bueno, el tamaño, sí, podrías considerarlo la muestra. El número de observaciones que tenemos en la tabla de contingencia se supone que es un valor conocido, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a usar algunos resultados que se saben de la distribución multinomial. La distribución multinomial, pues, tiene una fórmula para su esperanza, ¿no? La esperanza que nosotros vamos a tener para una celda específica, cualquiera, pues viene siendo el total de observaciones por la probabilidad que tendríamos asociada a la combinación XY. Sería como la probabilidad como conjunta entre X y Y, ¿no? Y aquí, bueno, justo lo que comentaba, ¿no? Estaríamos suponiendo que N es el total de observaciones que tenemos, que vendría siendo justo el número de observaciones en nuestra tabla de contingencia. Y P de XY, pues es nuestra probabilidad conjunta para XY, evaluada en el valor X minúscula y Y minúscula. Ahora, aquí lo que nosotros sabemos es que, bueno, la MXY pues tiene esta forma que estamos viendo aquí. Ahora, MXY pues lo podemos despejar, pasamos el logaritmo del otro lado y entonces tendríamos la exponencial de 1 por la exponencial de UX evaluada en X por la exponencial de UY evaluada en Y, ¿no? Pero justo lo que tenemos es que la MXY es el total de observaciones por la probabilidad de XY. Pero entonces, bueno, usando que aquí teníamos la exponencial, pues básicamente lo que podemos hacer para tener la PXY solita es pasar el total de observaciones del otro lado dividiendo. Y entonces lo que va a pasar es que PXY se va a ver con una expresión como la que tenemos aquí, donde tenemos una parte constante, que justo es la exponencial de U dividida entre esta constante que pasamos dividiendo. Luego la Gx pues sería la parte que correspondería a la exponencial de Ux, igual dividido entre la constante que pasamos dividiendo, y similar para Hy. Pero pues entonces aquí ¿qué estaremos diciendo? Bueno, tenemos una distribución de probabilidad de las dos variables que se puede expresar como el producto de dos funciones no negativas. Una es g de xy y otra es hy. ¿Por qué son no negativas? Pues porque la gx involucra a la exponencial, que la exponencial siempre va a ser así, y está dividiéndose entre el total de observaciones, que no pueden ser tampoco negativas. Por lo tanto, gx es negativa y de forma similar hy es negativo. Y bueno, se tiene un resultado en probabilidad, no sé si se acuerden, en el cual te dice que justo, aunque no estés como que descomponiendo en términos de las funciones de densidad, si tú tienes una distribución como aquí, de dos variables, o en general conjunta, que puedes expresar como el producto de funciones no negativas, pues entonces hay independencia entre las dos variables, x y y. Entonces, por lo tanto, bueno, esa afirmación de que pues este modelo corresponde a independencia, pues lo podemos ver con estas justificaciones probabilísticas. Entonces, bueno, lo que tendríamos es que la probabilidad de XY se puede ver como el producto de la densidad marginal de X
por la densidad marginal de Y. Eso es por la definición de independencia. Pero bueno, aquí en la distribución marginal asociada a X sería la suma de nuestra distribución conjunta sobre todas las Y's, ¿no? Aquí es sobre X lo que queremos obtener. Y similar para el caso de la Y. O sea, en el caso de la Y, la marginal para Y, pues es la suma de la probabilidad conjunta, pero ahora sumada sobre las X's. Y bueno, ya tenemos entonces estas dos probabilidades marginales. Sabemos que por independencia se debe de cumplir esto. Y bueno, regresamos otra vez a esto que estábamos diciendo antes, de cómo se comporta la MXY, el conteo esperado, suponiendo que la distribución es una multinomial. Este es el total de observaciones por la probabilidad conjunta de XY. Ahora aquí, bueno, hay varias maneras de justificarlo, ¿no? Una manera sería simplemente que nosotros aquí sumemos sobre la y que entonces veamos que mx punto es el total de observaciones por la probabilidad marginal, ¿no? De x. Y similar si sumamos al revés sobre x, ¿no? El conteo esperado marginal corresponde a n, el tamaño de la muestra, por la densidad marginal en y. Esa es una manera, ¿no? Simplemente sumando. La otra pues, es básicamente utilizando que cuando tú tienes esta distribución multinomial, pues entonces la distribución de cada una de las distintas partes, las distribuciones univariadas de cada una de las distintas partes, pues tiene una distribución de tipo binomial y en las cuales el valor esperado pues, consiste en el total de observaciones por la probabilidad correspondiente. Sin importar qué método usemos, pues ya lo que tenemos es que pues vamos a tener esta igualdad, ¿no? Entre los conteos esperados y, digamos, esta parte de nuestras densidades marginales. Ahora, ¿quiénes son las ecuaciones de verosimilitud en este caso? Según lo que vimos acá, tienes que igualar los NAIAs igual a las MSAs y As, ¿no? Entonces, en este caso, lo que tendríamos es que los conteos marginales de X deberían de coincidir con los conteos esperados marginales de X, que esto es para cada posible valor de X. Y lo mismo tendríamos que hacer en el caso de Y. Los conteos marginales de Y coinciden con los conteos esperados marginales de Y. Estos son los observados y estos son los esperados. Entonces, bueno, estos son simplemente resultados de las ecuaciones de verosimilitud. Pero bueno, de aquí justo tenemos que MXY es el total de observaciones por PXY, suponiendo la distribución multinomial. Pero PXY por independencia es PX punto por P punto Y. Aquí tengo esta N del total de observaciones. Lo que voy a hacer es tomar, digamos como que un 1, que sería multiplicar y dividir entre N. Y entonces, bueno, aquí no hice nada, digamos, al momento de agregar esto. Pero bueno, la ventaja es que aquí yo ya puedo ver que este es el conteo esperado marginal de X. Y este es el conteo esperado marginal de Y, que es este que tengo acá, dividido entre N. Pero por las ecuaciones de verosimilitud, yo sé que si yo quiero obtener el M gorro, pues aquí tengo que sustituir por los correspondientes valores gorros. Y entonces, aquí nosotros tendríamos que bueno, se iguala con pero con sus gorritos. Pero por las ecuaciones de verosimilitud, se está dando estas igualdades de los conteos observados marginales y de los conteos esperados. Por lo tanto, ya el resultado final, me está indicando quién es el conteo esperado y por lo tanto quién es la solución de las ecuaciones de verosimilitud a través de una fórmula cerrada que me dice, bueno, si tú quieres calcular el conteo esperado bajo el modelo, donde la clase generadora es la X aislada y la Y aislada, entonces lo que tienes que hacer es calcular el conteo marginal para la X de aquí por el conteo marginal sobre la y dividirlo entre el total de observaciones, ¿no? Entonces justo aquí estamos teniendo una fórmula, digamos, como que muy cerradita y muy fácil de resolver para saber cuáles son los conteos esperados que tendríamos bajo el modelo. Y bueno, aquí si se acuerdan de sus cursos de estadística no paramétrica, cuando hacían el tipo de pruebas de independencia, las pruebas chi cuadradas de independencia, que querían ver si había independencia entre dos variables cualitativas,
pues justo lo que se calculaba era algo parecido a esto, ¿no? Donde nosotros, por ejemplo, cuando queríamos los valores esperados, suponiendo que hubiera independencia, pues calculábamos estos conteos marginales sumadas sobre los elementos que serían, no sé, por ejemplo, las columnas, ¿no? Para una columna particular sumabas los conteos que tenías y luego hacías algo parecido, pero ahora con el caso de la suma sobre todos los valores correspondientes a las columnas para un renglón dado. Y entonces al final tenías este tipo de conteos. Y justo cuando hacíamos la prueba de hipótesis, comparabas los valores reales, las n's xy's, por ejemplo, aquí con nuestra anotación, con los valores que tendrías esperados, que serían los que tendríamos bajo un supuesto de independencia, que sería un modelo de los que estamos viendo aquí. O sea, digamos que tampoco es un concepto que no conozcan, ¿no? Nada más es llevado a este contexto de los modelos pues, lineales generalizados y en particular de los modelos log lineales. Pero bueno, justo, ¿no? O sea, digamos que este es un casito muy específico, particular, donde el valor que nosotros vamos a calcular del conteo esperado, es decir, la solución de las ecuaciones de verosimilitud, es cerrada, ¿no? O sea, la podemos obtener de forma sencilla a partir de los datos. En general, nosotros vamos a tener pues como mayor complejidad, ¿no? Al momento de tratar de resolver las ecuaciones y pues ahí es donde requerimos los métodos iterativos. Y entonces, bueno, ¿cuál es entonces el objetivo principal de los modelos lineales? Pues justo es tratar de identificar este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de independencias que tienen los datos, que pueden ser como aquí independencias marginales entre variables, pero también pueden ser independencias condicionales, ¿no? Por ejemplo, saber si la variable x, y, z es independiente condicional de la variable r, dada la variable u, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí nosotros pues no estamos haciendo algo como este ejemplo, ¿no? De que tengamos poquitas variables, o sea, ya pueden ser el número de variables que tú quieras. Y entonces, justo, ¿no? O sea, no nos interesa tanto la parte explicativa, o sea, no nos interesa tanto, por ejemplo, hacer una interpretación de los parámetros y saber qué tanto pues cambian los conteos. Nos interesa más saber si el modelo está ajustando o no a nuestra información para tratar de entender si como que se está justificando o no un tipo de independencia condicional o marginal que tenga uno, pues digamos, en ese tipo de datos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nos interesa más ver la asociación y relación de independencia entre todas las variables. Y no tanto pues, como tomar una variable dependiente, sino que como que todas las variables que quiero estudiar, como que están al mismo nivel y solo me interesa saber si son independientes o no. Digamos que la respuesta pues sí existe, ¿no? Que pues viene siendo el conteo. Pero no hay una respuesta como tal que tú digas, ah, bueno, tengo 20 variables cualitativas y me interesa saber si 19 de ellas están afectando a la 20ava. Eso no me interesa. Más bien me interesa saber cómo se están relacionando esas 20 variables entre sí, ¿no? ¿Y cómo lo voy a ver? Pues a través de cuántas observaciones tengo para las distintas posibilidades de valores de las variables. Y bueno, entonces, pues digamos que cuando nosotros ya queremos hacer algo de ese estilo, de que 19 variables cualitativas quieren explicar una variable 20, entonces ahí más bien tú ya tendrías que cambiar el tipo de modelo. O sea, por ejemplo, ahí ya una regresión logística sería lo que tendría más sentido, porque pues, a lo mejor tú querrías saber cómo variables que tienen que ver con respuestas binarias sí y no a un conjunto de preguntas afectan si la persona compraría un producto, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya es otra cosa, ¿no? Tu pregunta es diferente. Aquí nuestra pregunta es más, ¿cómo se están relacionando todas las variables, todas entre todas, ¿no? Y bueno, justo, ¿no? O sea, ahí dependiendo del modelito, pues es si podemos leer algún tipo de independencia condicional o no. ¿Cómo se presenta usualmente este tipo de modelos, ¿no? Usualmente en los textos. Bueno, lo que hacen es generalmente presentar, un poquito como ahorita lo hice, de que te lo presentan para dos variables
cómo sería el procedimiento que se hace de los modelos, como el de independencia, cómo podemos calcular, por ejemplo, los valores que resuelven las ecuaciones de verosimilitud, y te lo presentan a lo más para 3 variables, y hasta ahí se queda, ¿no? Medio que te hacen un esquema de cómo se puede generalizar. Pero aquí la idea es justo como tenemos esa notación muy general, lo podemos aplicar para el número de variables que nosotros querramos. Y bueno, nada más sería cuestión de que pues tratemos de ver, ¿no? Si efectivamente algún tipo de independencia o no se está dando de acuerdo a las variables y a sus relaciones. Entonces, bueno, aquí les voy a plantear pues justo estos modelos con 3 variables para que empiecen a ver un poquito más como de qué cosas estamos hablando. Pero ya después me voy a ir a casos más generales donde tengamos el número de variables que se quiera, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo igual sencillo de modelo con 3 variables, ¿no? Sería un modelo donde estamos teniendo una independencia entre las 3 variables. Entonces, bueno, el modelito sería de este estilo, si lo escribimos de forma, digamos, tal cual, desarrollando los parámetros. Si lo damos a través de la clase generadora, pues es un modelo para 3 variables con clase generadora formada por x, y y z, que justo nos genera este modelito. Y aquí usando el mismo tipo de criterio que hace rato usé para demostrar que cuando teníamos la clase generadora de x solita y y solita era un modelo de independencia, pues aquí podemos derivar algo parecido. O sea, la mxy se puede expresar como el producto de 3 funciones, una que depende exclusivamente de x, otra que depende exclusivamente de y otra que depende exclusivamente de z. Y por lo tanto, pues lo que podemos ver es que nuestro modelito, en el cual la esperanza se está descomponiendo en la esperanza de 3 partes diferentes, cada una con su propia variable. Digo, esta parte no importa porque es una constante. Pues ese hecho de que se pueda expresar como ese producto de 3 funciones me indica que estamos hablando de un modelo de independencia, ¿no? Entonces aquí lo que yo estaría diciendo, bueno, tu modelo para 3 variables con clase generadora x solita, y solita y z solita corresponde a un modelo que está indicando independencia entre las 3 variables. Si yo viera que ese modelo ajusta bien a mis datos, o sea que yo tuviera 3 variables, hago el ajuste del modelo y me doy cuenta que está ajustando bien, pues eso lo que me diría es, bueno, de acuerdo a cómo se están comportando tus datos, se está justificando que hay una independencia entre las 3 variables, entre x, y y z, ¿no? Y entonces, bueno, ya ahí es donde yo puedo hacer algo de inferencia, ¿no? Y empezar a dar alguna conclusión, qué significa esa independencia con esas variables, por qué no se están relacionando, etcétera, ¿no? A diferencia de lo que se ve en prueba, pues no es así como nada más suponer, ¿no? Que hay independencia, sino, bueno, vamos a ver si es cierto o no es cierto, basándose en la información que tenemos, o sea, en tus datos. Esa es un poco como la idea. Entonces, bueno, lo que vamos a estar viendo la siguiente clase es un poco algunos de estos modelos adicionales que se pueden tener para el caso de 3 variables. Y luego nos vamos a pasar a un caso más general, que va a ser el caso donde podríamos tener el número de variables que sea. Pero ahí tenemos que entrar en un tema que son los modelos gráficos probabilísticos, y de los cuales pues, forman parte las redes bayesianas y algunos otros modelos que también se usan actualmente bastante, y que justo nos van a permitir como que llevar esto que se ve usualmente para poquitas variables ya al número de variables que sea, ¿no? Ya poder leer de forma más sencilla esto de las independencias. Entonces, bueno, como para allá vamos, ¿no? O sea, ahorita todavía no les he mostrado código, porque pues primero tengo que tener como las definiciones de los modelitos, empezar a introducir eso de los modelos gráficos, y ya de ahí pues empezar a mostrarles algunos ejemplos. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Sí, adelante. Hola, profe. Sí. Es que traté de replicar el modelito de estadística, ¿o cómo se llama? Estadística espacial. Sí, sí, sí. Pero me dice que ya esas funciones ya no funcionan en las nuevas
en el nuevo R. Entonces traté de correrlo en POSIX Cloud, que es como el R pero en la nube. Y bueno, la versión más vieja que me deja ejecutar es la 4.2 algo. Y tampoco, bueno, le comento esto porque, bueno, si dejara algo similar en la próxima tarea, pues no, bueno, pues digo, no vamos como, bueno, yo no voy a utilizar como eso. Vi que también lo podemos hacer con Tidyverse. Pues quería saber Ah, sí. No, sí. Es que, o sea, ahí nada más hay que hacer unos cambios. O sea, sí lo puedes seguir aplicando, pero hay que hacer algunos cambiecillos por ahí en cómo se van a tener los datos de la lectura, porque ahora como que el análisis de toda la parte espacial en R cambió un poco la manera en que se tienen los objetos, ¿no? Entonces, bueno, este código pues no lo tengo así modificado con esos cambios, ¿no? Pero no son cambios muy complejos, ¿eh? Son cambios relativamente simples. Y bueno, en términos digamos, lo de la tarea, bueno, ahí no se preocupe, o sea, ahí no pasa nada. Esa parte, de hecho, no se las iba a poner, ¿no? Porque, pues, de hecho, esa parte hubiera venido en la tarea, la tarea 2. Pero bueno, de todos modos, si tienen la duda de poder como implementarlo, voy a buscar algún otro donde sí lo tengo más actual con ese cambio que tiene que hacer uno en los datos para que sí se los pueda pasar con ese tipo de modificación. Pero es algo sencillo, ¿eh? No es muy complejo. ¿Ok? Gracias. Vale. Bueno, pues entonces, mañana nos veríamos y bueno, cualquier cosa, pues ahí me van diciendo. Cuídense mucho. Buenas noches. Bye, bye. Adiós, profe. Bye. Buen día. Gracias. Buenas noches.